Escuché una entrevista que dijo que no dejaba que yo, o sea, que no dejaba yo que él viera a mi hija. O sea. Emiliano se puso a hablar sin pelos en la lengua sobre Pepe Aguilar, su padre. Bueno, el primogénito de Pepe quiso aclarar varios temas familiares. Primero quiero que escuchen y después hablamos de esto. Emiliano, el medio hermano de Ángela Aguilar, reconoce tener el carácter de su padre Pepe Aguilar, pero asegura que son muy diferentes. Además, explicó otra de las razones por las que están distanciados. Él sabe por qué. Escuché una entrevista que dijo que no dejaba que yo, o sea, que no dejaba yo que él viera a mi hija. O sea, nunca he dicho eso. Además, el muchacho dejó claro que su padre no conoce a su hija, quien ya casi cumple 2 años. Al Chile nunca había un intento para verla. ¿Sí me explico? O sea, mira, por más enojados que estemos, por más que estemos unos con otros, yo no, si mi papá me habla y me dice, ¿sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer? Con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿sí me explico? Pero la llevo. Oye, pues no te voy a negar que la veas, ¿sí me explico? Emiliano tajante responde si pudiera haber una reconciliación con su padre y el resto de la familia. Ahorita no, gracias. Bueno, Pepe siempre ha sido un hombre extremadamente familiar, Raúl. Es lo que nosotros conocemos. Y que esté pasando este distanciamiento con su primer hijo, primero tiene que ser muy difícil para ambos. ¿Cómo ocurre esto? Yo no sé. O sea, ¿cómo uno llega a este punto, a distanciarse tanto de un hijo o un hijo de su padre? Y a Pepe es otro que le están haciendo una campaña grande en las redes sociales también. También claro. ¿me entiende? Sí. ¿Qué les puedo explicar? O sea... nada, todo muy difícil. esto... Ojalá estas entrevistas los ayuden como que a analizar quién está fallando, quién no está fallando en esta relación. Porque al final un hijo es un hijo y un padre es un padre, Raúl. El tiempo pasa y uno pierde tanto tiempo, señores, por el ego, por lo que dicen. ¿Sí o no? Es verdad, pelearse es lo peor del mundo. Es lo peor que hay, señores. Lo peor Entonces, del mundo. Ojalá que traten, porque son una familia que siempre han luchado por esa unión y ojalá... Yo me peleo todos los días con mi esposa, eso es lo peor que puedo hacer. Sí, pero juntos, Raúl, están juntos, que eso es lo principal. Ayer yo me acuesto a dormir y mi esposa tiene que hacer todo en el momento que uno se va a dormir. Me acuesto en la cama, le digo, mire, ven y tápame. Entonces viene a taparme y yo tengo algo frente a la cama, es como el banco, como un banquito. Un banco, sí, claro, de eso. Sí, para poner las cosas. Y coge el banco y dice, ay, mira, el banco está... No dijo nada, yo hago un ruido así. ¡Bam! ¿Qué pasó con el banco? Que había movido el banco contra la cama, me despertó, ya no pude dormir. Me tuve que volver a la sala Lili y ya me despertó. Ay, Raúl, pero qué exagerado, ¿por qué no te dormiste de nuevo? Porque era como una bomba. ¿Pero qué, te asustaste? Me asusté, dije, ya no puedo, ¿Qué pensaste Mili? que había pasado? Un terremoto. Me hiciste la noche, después que estoy dormido, me despiertas. Tú no estabas dormido, tú estabas hablando conmigo diciendo que yo te tapara. Sí, Mili, pero estaba dormido. Sí, es verdad. El hecho de que esté diciendo que me tape no quiere decir que no esté dormido. No, eso a mí me ha pasado, es verdad que Raúl, y ya cuando te quedas rendida y de momento te asustan por algo, ¡bum! Ya no hay manera de dormir. Y ya. Bueno, Raúl, y es la segunda vez que me hace lo mismo. Pero le te dije, tapó. ¿sabes qué? Espera un tiempo, un día a las 4 de la mañana cuando tú estés dormidita, y voy, ¡bum! Y voy a hacer lo mismo. A ver qué tú me vas a decir. No, pero Raúl... eso no importa porque ella se queda dormida como una... Así, como una tumba la noche entera. No importa Raúl es de lo que los pase. maridos que se desquita, mira, ya está planeando qué día va a despertarse a las 4 de la mañana para despertar a No, mí pero es que ella se con queda el dormida banco. como una tumba, se queda ahí dormida la noche entera. Qué bueno, tiene paz.